Muy buenas noches, bienvenidos a Con Otra Mirada. Uno de los dogmas centrales de estos confusos días en los que vivimos es el del cambio climático, que les voy a contar. Como en otros muchos casos, los medios de comunicación se han encargado no solo de proporcionarnos una versión unilateral del asunto, sino también de silenciar las voces de la disidencia, como en otros muchos casos, que cuestionan en diversos grados y de diversas formas el relato oficial. Porque se trata de un relato más que cuestionable, en definitiva, y del que además disienten numerosos científicos, de los que naturalmente no se habla en dichos medios de comunicación. La del cambio climático es, sobre todo, la narrativa a través de la que se adivinan los propósitos de sometimiento que el poder nos tiene preparados. Una narrativa erigida sobre falsedades palmarias, y le contamos por qué. Mediados de los años 70. Los nacientes grupos ecologistas y las instituciones supranacionales advertían con acentos casi tan apocalípticos como los actuales acerca de la amenaza que se cernía sobre el planeta en forma de súbito enfriamiento. Fue Bert Bolin, meteorólogo sueco, quien, basado en los estudios de un compatriota suyo de comienzos de siglo y premio Nobel, Svante Arrhenius, se ocupó de calmar las aguas de la opinión pública, asegurando que un incremento de CO2 en la atmósfera al calentar el planeta disiparía tal amenaza. Una ominosa amenaza por cuanto el frío mata 20 veces más que el calor. Puede suponerse el temor con el que un sueco percibe la posibilidad de un enfriamiento. Desde entonces, y en un giro poco antes insospechado, la amenaza pasó a ser el calentamiento global. A la vuelta de unos pocos años, Olof Palme, primer ministro y socialista sueco, hubo de enfrentarse a los cada vez más agresivos e inquisitivos ecologistas, a los que aseguró que a través de la potenciación de la energía nuclear se configuraría el peligro del exceso de CO2. Entre tanto, en el Reino Unido, la por entonces acosada Margaret Thatcher se disponía a implantar la energía nuclear en su país, como alternativa a un carbón puesto en solfa por las huelgas de los sindicatos y por la crisis del petróleo. Pero en los 80 la energía nuclear tenía mala fama y surgió en su contra un fuerte movimiento ecologista, como casi en toda Europa. Entonces, Thatcher encontró el respaldo del sueco Bolin, que sería el primer presidente del IPCC, el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, verdadero factotum del calentamiento global. Fue Bolin quien pertrechó de argumentos a Thatcher para desarrollar como alternativa la energía nuclear frente a las protestas de los ecologistas. Thatcher prometió recompensar a quien demostrase que el CO2 era el responsable del calentamiento global y que el ser humano era el causante del mismo. Fue entonces cuando se creó el IPCC, quien llevó a cabo un extenuante trabajo en pos de demostrar que el CO2, el metano y el dióxido nitroso eran los culpables. El programa nuclear británico echó a andar con todas las bendiciones, pero Margaret Thatcher había sembrado las semillas de una amenaza que, en estos días de la tercera década del siglo XXI, alcanza su mejor expresión en forma de apocalipsis climático que conocemos como cambio climático. Y si estamos Con Otra Mirada, hablamos de cambio climático y tengo una pipa en la mano, pues don Alex Lahaim, háganos los honores, si es usted tan amable. Don Fernando Paz. Don Alex. Un placer como siempre. Un placer tenerle con nosotros. Tome asiento en su sillón, que ya prácticamente le vamos a llamar a partir de ahora el sillón Alex. Bueno, es curiosa una primera aproximación a este asunto. Antes de los años 70... Por empezar por el principio, no hay una preocupación comparable a la que existe ahora por las cuestiones climáticas. Es una cuestión que está referida básicamente a ámbitos científicos, pero no se ha trasladado a la opinión pública, en todo caso, más que como algo puramente anecdótico. Es a partir de los años 70 cuando se empieza a popularizar la preocupación por el clima, podemos decir. Pero lo curioso de este asunto, don Alex, es que la inoculación primera del miedo viene a través de amenazarnos con una glaciación, poco menos, con el frío. Es el frío lo que se vende como gran amenaza climática. ¿Quién nos iba a decir que 50 años después estaríamos como estamos? Ciertamente el frío mata 20 veces más que el calor. Entonces había una preocupación por hacia dónde iba el clima del planeta. No existían los climatólogos, no existía este cargo, en fin, si dentro de 100 años o 200 años nuestros herederos echan la vista atrás, pues igual se ríen y se echan las manos a la cabeza por esta preocupación por revertir el clima, que es algo que no está en la mano del hombre, ¿no?
La historia viene de más atrás. La historia empieza realmente, efectivamente, preocupados por el frío. Viene en 1896 o 98 Svante Arrhenius y David Kleining, que curiosamente ya lo hemos dicho aquí alguna vez, sí. Svante Arrhenius están emparentados. está emparentado con la señorita Greta Thunberg, sí. premio Nobel en 1903. Bueno, descubren los gases de efecto invernadero. Los descubren. No se sabía que existían los 5 gases, ¿no? CO2, metano, dióxido nitroso, los fluorocarbonos y el vapor de agua. 5. De todas maneras, siempre que se habla de los GEI, de los gases de efecto invernadero, solamente se señala a los 3 primeros. De los otros se olvida uno, ¿eh? O sea, CO2, metano y dióxido nitroso. ¿Por qué no interesan los otros? Los otros no interesan para nada. No que tienen una función esencial. Efectivamente. Bueno, el caso es que los descubren. Bien, y luego a principios de siglo, no me recuerdo exactamente el año, muy a principios de siglo, 1920, 1930, no recuerdo exactamente, Guy Stewart Callendar postula la teoría, porque estaban preocupadísimos por el frío, postula la teoría del efecto invernadero. De hecho, en aquellos tiempos ni se le llama efecto invernadero. Todos los meteorólogos, todo el que es alguien en el estudio de la meteorología, incipiente y tal, le llama efecto Callendar, ni siquiera efecto invernadero. Y a nadie le preocupa eso. O sea, porque el propio Callendar dice, esto va a ser beneficioso para la humanidad, porque posiblemente el CO2 caliente la atmósfera y no nos vayamos a una glaciación. Así estaban las cosas. Bien, ¿y qué ocurre? Que a nadie le preocupaba esto. Pero a nadie, cuando digo nadie, es nadie. O sea, no existían los climatólogos, se hubieran reído de si alguien se autotitulara en aquel momento climatólogo, ¿verdad? Bueno. Y ni siquiera en las conferencias como la del Instituto de Ciencias Avanzadas de Harvard en el 55, creo que es en 1955, se postula esta preocupación por el CO2. De todas las conferencias y de todos los artículos que se presentan allí, cientos, solamente uno hace mención al intercambio gaseoso y tal, pero ni siquiera sin citar al CO2. Es una cosa... O sea, a nadie le preocupaba esto, a nadie. Bien. ¿Qué ocurre? Que esto viene de antiguo. O sea, esto es conocido. La teoría es conocida. Cuando aquí hoy te señalan con el dedo y te dicen negacionista, terraplanista, esto es más viejo que andar a pie, ¿esto cómo es posible? Claro que es más viejo que andar a pie. Aquí nadie niega que esto sea nuevo. Y nadie niega que esto no sea un ciclo. Es decir, porque esto más que cambio climático habría que llamarlo ciclo climático, y nadie niega los ciclos climáticos. Otra cosa es quién los produce, pero nadie los niega. Entonces, ¿qué ocurre? Que llegamos ya, efectivamente, a un punto en el que desde entonces, desde 1898 hasta hoy, no se ha producido, y a ningún climatólogo nunca le preocupó, no se ha producido ningún avance teórico, ni mucho menos una evidencia empírica sobre este tema. Todos son teorías, no hay nada demostrado, todos son teorías. Entonces, ¿qué ocurre? Que llama la atención que sin haber nada, lo que antes no le preocupaba a nadie, resulta que hoy va a ser el fin del mundo, el apocalipsis, pero no ha habido un solo avance. A los chicos del clima, a los calentólogos, ninguno ha recibido un Nobel, porque no hay nada a nivel teórico, nada nuevo que se haya descubierto que muestre una evidencia de que todo lo que dicen es cierto. O sea, no hay un solo premio Nobel en climatología, no lo hay. Sí. Bueno, pues llegamos efectivamente a los años en los que, como ha dicho la pieza, Margaret Thatcher está acosada por las huelgas de los sindicatos del carbón, del petróleo. Pero permítame, don Alex, vamos primero a una cosa, porque claro, se ha dicho algo en lo que usted ha incidido, y es que el frío mata más que el calor. Sí. El frío es enemigo de la vida. Sí. El calor, por el contrario, la propicia. Es un calor excesivo, pero en fin, el frío y la sequedad son enemigos de la vida, el calor y la humedad son amigos de la vida, constituyen el medio en el que la vida surge, aparece y se desarrolla. Sin llevar esto a ningún extremo, naturalmente, pero en términos razonables, un cierto calentamiento global
no hablamos de 15 o 20 grados, hablamos de 1 grado a 3, una cosa así, que es con lo que nos amenazan de aquí a final de siglo. Verdaderamente, se lo pregunto, a ciegas, no hemos hablado de esto antes del programa. Sí, ¿Sería sí. tan malo, verdaderamente? Pues o no pondría, a lo mejor, o no entregaría a la vida zonas del planeta que de otra manera pues estarían poco menos que excluidas de ella. Sí, mire, yo le he citado aquí alguna vez, se lo vuelvo a citar y se lo voy a entrecomillar de nuevo. El IPCC, famoso, que ahora veremos su origen, el IPCC emite su informe cada 8 años. Está saliendo ya el actual, el del 2022. Que por cierto ha habido un escándalo tremendo porque se ha sabido que la ONU y compañía, es decir, entre otros líderes Bélgica, Alemania, Hungría y Estados Unidos, pues han presionado a los científicos que redactan el informe actual del 2022 del IPCC para que oculten que la Tierra no se ha calentado en 15 años. Desde el año 1988, que es el año más caluroso de la historia reciente, no se ha vuelto a calentar la Tierra. Nunca se ha alcanzado la temperatura del 98. Desde el 98 hasta hoy, la temperatura no ha subido. Entonces estamos en 25 años. Exactamente. Y los científicos que redactan el informe del IPCC de este año 2022, que es cada 8 años, iban a decir esto en el texto. Los han presionado hasta la saciedad y han dicho que, sobre todo los alemanes, Angela Merkel y compañía, que han exigido que eliminaran la frase y que la dejaran redactada hablando de décadas o de siglos. Tal cual. Esto para que no se sepa, claro, porque sería un escándalo tremendo. Y los científicos, pues no sé si se la van a envainar o van a ser fieles a la ciencia y van a mantener su redactado original. Esto todavía no ha sido publicado. Bueno, el caso es que el IPCC emite, como digo, su informe cada 8 años. En el anterior, en el del 2014... pues había un ponente que es el director del Instituto Max Planck de Meteorología de Hamburgo, no es cualquier cosa. Desde luego que no. Y el autor principal del informe, el señor Joseph Marotzke, entrevistado por Spiegel. Abro comillas, es a lo que usted me pregunta. Preguntado por los famosos puntos de no retorno, el señor Marotzke, el doctor Marotzke, responde: no podemos descartar esos puntos de no retorno. Esto es literal, esto no lo dice el invitado de este programa, es literal, publicado en Spiegel. Bien, pero la evidencia de tales puntos de no retorno hasta ahora ha sido bastante débil. Un calentamiento de 2 grados, como usted indica, don Fernando, probablemente podría hacer que la capa de hielo de Groenlandia se derritiera, provocando que el nivel del mar subiera unos 7 metros a largo plazo. Lo que sería un cambio muy dramático. Pero incluso si lo hiciera, el proceso tardaría 3.000 años. Todos los demás supuestos puntos de no retorno, como la detención de la corriente del Golfo o el derretimiento casi imposible de la Antártida Occidental, son poco probables en un futuro previsible. Y acaba. Desafortunadamente, a menudo perdemos nuestro sentido de la proporcionalidad en el debate climático. Este señor, repito, es el autor, el firmante principal del anterior informe del IPCC, una temperatura de 2 grados. Como usted señalaba, don Fernando. ¿Qué va a pasar? ¿Nada? Bueno, tendremos que esperar 3.000 años para ver, no sé si estaremos aquí para hacer un programa dentro de 3.000 años, pues que verdaderamente la situación es, si es de esta manera, la situación es verdaderamente ridícula. Pero a este no se le puede acusar de negacionista, bueno, ni de... ya a cualquiera se le puede acusar de herejías, ni de nada de esto que se acusa al disidente hoy en día. Este es el redactor principal del informe del 2016 del IPCC de la ONU. El panel intergubernamental para el estudio del cambio climático. O sea, no es cualquier cosa. Pero como este, hay cientos, no cientos, miles. Hay 31.000 científicos que están en contra de los 2.500 científicos firmantes a sueldo del IPCC. Claro, es que llegados a esta altura, lo que hay que explicar al televidente, porque cualquiera que esté viendo en este momento el programa dirá, aquí hay 2 chiflados, 2 tíos absolutamente locos, perturbados, qué sé yo,
mentalmente inestables que están afirmando cosas contra lo que todos los días vemos en televisión, leemos en la prensa y, en fin, oímos por todas partes, porque la verdad es que es un asunto que se filtra a través de todo tipo de medios. Y ellos, ¿qué pretenden? ¿Saber más que lo que saben los científicos de todo el mundo, etcétera? Bueno, hay que decirles, en primer lugar, que nosotros no pretendemos tener la verdad ni nada parecido, sino defender aquello, lo que creemos, y sobre todo el derecho al debate y a la disidencia y a pensar diferente, en primer lugar. Y en segundo lugar, que es que hay miles, literalmente miles de científicos que naturalmente los medios de comunicación pues se encargan de silenciar, de no dar voz, miles de científicos que disienten abiertamente de las doctrinas del IPCC. Y habría que explicarles, don Alex, qué es el IPCC, para que la gente sepa que es, por decirlo de alguna manera, el núcleo que vertebra toda la apuesta por el cambio climático y el calentamiento global, que, como sabemos, bueno, son denominaciones que varían con el tiempo en función de las adaptaciones que necesite el mensaje, ¿no? Entonces, haga usted el favor de explicar a los espectadores qué es el IPCC y cuál es la incidencia, el impacto que tiene en la difusión de este tipo de ideas, como la del cambio climático. Bueno, efectivamente, como le estaba contando, llegan los años 80, la dama de hierro se ve acosada y quiere implantar la energía nuclear para no depender del carbón y del petróleo. Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, efectivamente, y necesita un aval, un precedente y un aval científico. Se fija en lo que hace Olof Palme años antes, que era compañero de tenis del señor Bert Bolin, que era un meteorólogo de la Universidad de Estocolmo. Es primer ministro sueco, Olof Palme, para situar a los espectadores. Efectivamente. Entonces, el señor Palme tiene ese problema antes que Margaret Thatcher. Ya por entonces, yo creo que, no sé si ya había ocurrido el accidente de Harrisburg, no lo sé. Harrisburg, si no recuerdo mal, es 1979. Sí, no sé exactamente, pero bueno, ser por la época, vamos. Ya se hablaba mal de la peligrosidad, o sea, la peligrosidad de la energía nuclear estaba en el candelero, los ecologistas ya empezaban a ponerla en cuestión, y Olof Palme, como resulta que llega Bert Bolin, que están preocupados por el frío todavía en ese momento, llega Bert Bolin y dice, posiblemente el CO2 antropogénico posiblemente nos ayuda a calentar el planeta. Pero resulta que ya los ecologistas ya saben perfectamente lo que es el efecto invernadero, dicen, uy, el calentamiento global nos va a achicharrar, va a ser muy malo, va a cambiar el clima, y entonces no queremos CO2. Tiene muy mala prensa ya en ese momento el CO2. Fíjate que Bert Bolin dice lo mismo que Calendar. Calendar dice, será beneficioso para la humanidad. Y Bolin dice, puede que pase, pero no estamos seguros. Bueno, con esas llega el primer ministro Olof Palme y dice, no os preocupéis, ecologistas, que voy a poner la energía nuclear que no emite CO2. Es energía limpia y, como ha dicho ahora la Unión Europea, verde y sostenible. Sí, señor. Igual que el gas. Bueno, que les escuece mucho, han intentado por todos los medios que ese redactado no saliera, pero ha salido. No tienen más narices que sacarlo en la que estamos. Y la señora Thatcher se fija muy bien en lo que hace Olof Palme y le dice a los científicos, quiero que me demuestren ustedes que el CO2 es el responsable del efecto invernadero, que eso no está probado, y del posible calentamiento global. Y hay tantos millones de libras para todo esto. Los científicos... Porque, perdón, paréntesis, porque demostrando eso justificaba la necesidad de imponer la energía nuclear en Gran Bretaña. Exacto. Para no contaminar. Que no emite CO2. Eso es. Exactamente, energía limpia. Bien, aquí se da yo diría no sé cómo definirlo. Yo creo que la política se apropia de la ciencia. Es la mejor manera, yo creo, de definir esto. Es decir, hay unos científicos que ven la oportunidad de ganar dinero demostrándole a los políticos lo que quieren oír. Claro. Y entonces se ponen al servicio de los políticos, empiezan a crear modelos matemáticos y modelos por ordenador, que no dejan de ser modelos variables, en los cuales tú introduces las reglas del juego para obtener los resultados que tú quieres, porque básicamente es eso, es decir, se meten variables y se juega con las variables para obtener un resultado que a ti te apetezca. Y le demuestran a la señora Thatcher que efectivamente el CO2 antropogénico, ahí es nada, es el responsable del calentamiento global.
Y entonces dice Thatcher, no os preocupéis, acabo con el carbón, acabo con el petróleo, energía nuclear, y se la tienen que envainar, a regañadientes. Y entonces esto crece. Estamos hablando también de unos años en los que posteriormente George Bush padre crea unos impuestos para los combustibles fósiles, porque también se baja los pantalones ante las presiones de los ecologistas que a toda costa quieren meterlo del calentamiento global por el CO2 de los combustibles fósiles, y entonces mete un agravante para las altas emisiones. Y entonces la señora Thatcher, sin quererlo, crea el monstruo del IPCC, que es el panel intergubernamental de la ONU para el cambio climático, que tiene a 2.500 científicos en nómina, de los cuales solo una cuarta parte corrige los trabajos, los artículos y los estudios de los demás, y el resto no tienen ni idea de eso. Y de esos, muy pocos no tienen conflicto de intereses con la industria del carbono y de la industria verde, porque aquí todo es un negocio tremendo, ¿no? Los bonos de CO2. ¿Qué ocurre? Que ya esto empieza a salirse de madre y empiezan a salir científicos serios diciendo no, esto no es verdad lo que estáis diciendo, esto no está demostrado. No 4 gatos que hacen un vídeo en YouTube, no, le hablo de premios Nobel. Entonces, resulta que señores como, por ejemplo, el que interviene en el Congreso del Instituto Cato, que es propiedad, ¿no? Está avalado por la Koch Brothers, los hermanos Koch, que es una gran multinacional de los combustibles fósiles, crean una convención en Washington, me parece que fue, y ahí interviene, entre otros, el profesor Richard Lindzen, que es meteorólogo y astrofísico del MIT de Massachusetts. Y este hombre dice que todo eso es, si no es mentira, está sin probar, y que no lo van a poder probar nunca. Este hombre dice que efectivamente el calentamiento global es producido básicamente por la actividad solar, por la radiación cósmica, por la influencia orbital de la Tierra, por las nubes y el vapor de agua. Lo dice así tal cual Richard Lindzen. No es cualquier cosa, pero es que detrás de Richard Lindzen, creo que lo tengo apuntado por aquí porque son ciento y la madre, pues no sé si detrás de Richard Lindzen y de 30.000 científicos más viene el premio Nobel noruego Ivar Giæver, el ingeniero chileno Douglas Pollock, y, como digo, 30.000 expertos doctores norteamericanos que definen, abro comillas, la teoría como débil y fracasada en la mayoría de predicciones, o, por ejemplo, los 83 sabios italianos que firmaron el último manifiesto de julio de hace 3 años, del 2019, que también dijeron lo mismo. Y en Estados Unidos también. En Estados Unidos, bueno, Lindzen fue el que encabezó una carta que llegó a Trump, firmada por 300 científicos que no están a sueldo de la ONU, del IPCC ni del nuevo orden mundial, en el que le dicen a Trump, esto es un camelo, sálgase usted de esto de París. Protocolo de Kioto y de acuerdos de París. Exactamente, esto es un camelo para hacer negocio unos pocos y hundir la economía. Y por eso Trump se sale del asunto este. O sea, no están solos. Luego sale el físico, es mitad americano, mitad israelí, o sea, de origen israelí, estadounidense, ¿cómo se llama? Nir J. Shabib. Nir J. Shabib, que no niega la existencia de un cambio climático, pero sí del origen antropogénico, dándole la razón al profesor Lindzen, ¿no? Imagínese usted que cuando salen científicos serios, con currículums, con premios Nobel, hablando de esto, siendo disidentes, nómadas malditos de la ciencia, como el pobre Lou Montagnier, que ahora nadie se acuerda de, bueno, premio Nobel también, pues todo el establishment de bien pagados, todos, y los verificadores hoy en día, todos contra toda esta gente para intentar buscarle el fallo, el trapo sucio en el currículum, para desacreditarlos, para decir que no tienen ni idea. Fíjese usted, en el 2017
Lo hemos comentado también aquí alguna vez. La doctora Valentina Zarkova, una astrofísica ucraniana de la Universidad de Northumbria en Reino Unido, publicó en la revista Astrophysics and Geologics, año 2017, un estudio en el que decía que a finales del 2021, principios del 2022, íbamos a entrar en una etapa de frío que iba a desembocar en el año 2030 en una pequeña edad de hielo, porque la actividad solar iba a entrar en un mínimo de Maunder. O sea que empezaríamos ahora, que estamos a comienzos del 22. Más o menos, sí. Iba a entrar en un mínimo de Maunder, ella lo establece muy bien. Cita Milankovitch, un montón de cosas, pero dice, bien es cierto que la actividad solar sola no puede hacer todo el cambio climático, el ciclo climático, pero va a pasar. Bueno, en el 2019, 2 años después, lo publica en Scientific Reports. Todo el establishment se une para presionar a Science Reports, para que se retracte del artículo. Esto nos va sonando. Nos va sonando, ¿verdad? Bueno, ¿qué hace Science Report? Se retracta del artículo. De los 4 firmantes del artículo, 1 se retracta, los otros 3 no están de acuerdo, entre ellos Valentina Zarkova, dicen, no tenéis ni idea ninguno, yo me reafirmo en lo que digo y puedo confirmar todos los datos científicos de este artículo. Usted se imagina, don Fernando, que a Albert Einstein, cuando todavía ni había acabado su carrera, que estaba en la oficina de patentes de Suiza, trabajando, lo hubieran borrado de la revista que editaba precisamente el señor Max Planck. Sí, señor. Le hubieran borrado 5 artículos. Pues le diré algo en cuanto a ese asunto, porque a la cuestión de la ciencia y los prejuicios. ¿Sabe usted que Einstein, que tanto es citado, precisamente por una razón de prejuicios no quiso aceptar la doctrina del Big Bang? Porque estaba elaborada por un sacerdote belga, bueno, por un científico belga que era sacerdote, y que el Big Bang, lógicamente, se parece enormemente a la doctrina cristiana de la creación, y se negó a aceptarlo durante mucho tiempo, precisamente por esa semejanza a la doctrina cristiana, como digo, de la creación. Es decir, que prejuicios tenía todo el mundo, y Einstein también los tenía, y tenía los suyos. No quería aceptarlas por esa razón. Pero voy a lo siguiente. Pero, perdón que le corte, don Fernando. Lo que argumentan en Science Report para retractarse del artículo es que no está demostrado lo que dice el equipo de la doctora Zarkova. Ni tampoco la teoría de la relatividad no estaba demostrada, y no se retractaron, se la publicaron al señor Einstein. Pero ¿en qué tiempo vivimos? Pues vivimos en un tiempo, don Alex, en el cual no se emplean determinados medicamentos contra el COVID-19 porque no están suficientemente probados. Y lo dicen los mismos que se han dedicado a inocular a toda la población un medicamento que, válgame Dios, si está suficientemente probado. Y te lo dicen con todo el cuajo del mundo. Pero en fin, ese es el tiempo en el que vivimos, con el aplauso generalizado. Todavía salen en canales generalistas, no voy a citar a nadie, pero todavía salen en estos días, en esta misma semana pasada, sale gente en cadenas generalistas en prime time, gente de ciencia, diciendo que estamos, que no es un experimento como dijeron en el Congreso, ¿verdad?, sino que estamos en un, ¿cómo se llama?, examen... examen clínico, ¿no? Sí, como pruebas, test clínicos, pruebas clínicas. Sí, y que estamos en fase 4. Pero ¿cómo mientes de cara? Es absolutamente falso. Pero si estamos en fase 3... Es absolutamente falso. Estamos en un estudio clínico de fase 3, no acaba hasta el 2023 y empieza la fase 4. ¿Cómo mientes descaradamente en una cámara en prime time con millones de personas viéndote? Pues porque probablemente ninguna de esas personas se lo va a echar en cara. Pues porque lo que es una previa afirmación ideológica, y aquí en lo que estamos no es en la ciencia, es en la verdad moral. La verdad científica o la verdad histórica debe adecuarse a la verdad moral. Y hay que retorcer la ciencia o la historia, que es un tema, en fin, que me resulta más próximo por obvias razones. Hay que retorcer todo lo que haga falta a la historia o la ciencia para que se adecue a la verdad moral. Entonces, si tú enuncias una verdad moral, da igual que patees en sálvase a la parte de la ciencia. Es lo mismo. Lo importante es esa afirmación, porque es de carácter ideológico. Y hablando de esto, por cierto, porque nos tenemos que ir a otro vídeo, tenemos que ver otra cosa
que le gustará a usted, que es la del palo de hockey del señor Mann, al cual vamos a ir ahora. Hockey stick. Pero no quiero dejar pasar sin dedicarle un par de minutos al escandalazo que lo fue, aunque se tapó, pero se tapó después de que saltara a los medios, del Climagate, de los escándalos de los correos famosos, sí, sí. de East Anglia y todo esto, ¿no? Donde quedó patente que los datos en correos internos, haciéndose públicos correos internos, los datos que justificaban la teoría, la idea, la hipótesis del cambio climático estaban falseados. Todo falseado, pero fíjese que en todos los contubernios del nuevo orden mundial y de la Agenda 2030 siempre acaba habiendo un gate. El Climagate, el Fauci Gate. Y el Bill Gates. Y todos. Se me lo ha puesto fácil, Sí. Entonces siempre acaba un Gates, efectivamente. Sí, no, aquello fue un escándalo tremendo, todos recogieron cuerdas, en fin, sí, dijeron no quisimos decir esto, se malinterpretó, menos mal que las cosas se salvan, se guardan en el disco duro y están ahí las pruebas para decir... No, esto que le acabo de comentar, lo de que quieren silenciar el redactado del informe para que no digan que en 15 años ha subido la temperatura del planeta desde el 98. Es otro escandalazo. Y no lo ha mencionado ningún telediario. No. Nadie. Es que aquí nadie se entera de nada. Hoy, esta mañana, o ayer, o no me acuerdo si hoy o ayer, ya se me va. Venía en la radio, escuchando la radio en el coche y... ya hablaban del convoy de la libertad de Canadá. Pues ya se ve que no lo pueden ocultar más, porque como el señor Justin Trudeau quiere embargar las cuentas bancarias de todos los canadienses que ayuden a los camioneros y a los camioneros embargarle los bienes y quitarle el seguro de los camiones y de los coches, etcétera. Y es liberal. El señor Justin Trudeau es liberal. No, por eso lo hace, precisamente. Bueno, pues daban la noticia de que había una huelga de un escrache de camiones de antivacunas. Así lo decía el periodista, creo que era en Radio Nacional. Estamos viendo imágenes precisamente de ese asunto, ¿no? Exacto. No, eran 4 camiones que habían rodeado Ottawa y que eran 4 antivacunas. Y así tienen, no sé si 15 días o para cuántos días llevan ya las fronteras de Estados Unidos y Canadá cerradas, los camioneros tienen la llave del Estado. Si ellos se plantan, ninguna mercancía se mueve por tierra. Así es. Y si no se mueve por tierra, no llega a los barcos ni a los aviones ni a ningún lado. No solamente comida, sino repuestos de coches, repuestos médicos, medicinas, todo. Nuestra vida depende de los camioneros. Es sorprendente, pero ha habido una reacción no solamente en Canadá, aunque de forma muy destacada allí, que es un país precisamente que ha estado particularmente sometido durante toda esta pandemia y donde parecía que no había vida inteligente, desde luego, porque no se puede calificar de tal al señor Trudeau. Y bueno, ha resultado que los camioneros han en fin, encarnado el espíritu de la nación, cosa que pasa en ocasiones, una pequeña minoría, pues, en fin, le devuelve la dignidad al pueblo. Y lo mismo está sucediendo en algunos países de Europa también. Sí. Estos camioneros, que muchos de ellos llevan 2 banderillas puestas en el hombro, ¿eh? Sí. O sea, ninguno de ellos es antivacunas. No, si todo esto es un cuento de camino de los medios de comunicación para engañar a la gente. Es decir, son antivacunas, son negacionistas, pero oiga, son gente que están reclamando lo que están reclamando y luego cada uno es de su padre y de su madre. Cosa que no sé si, en fin, iba a decirle otra cosita respecto al padre del señor Trudeau y de su procedencia. Bueno, el señor Morrison en Australia ni hablamos. Bueno, no, con sus campos de concentración. Es mejor que no. Pero hablando de estos personajes poco recomendables, me viene a las mientes el señor Michael Mann, que es uno de los grandes culpables de que toda esta historia del cambio climático haya prendido en el imaginario colectivo y que es un falsario de tomo y lomo. Sí, muchas de las cosas que ustedes seguramente creen porque les están bombardeando con ellas todos los días proceden de una enorme falsificación. Vamos a verlo. Uno de los pilares esenciales del cambio climático es el conocido como curva del palo de hockey. Se trata de un diseño debido al climatólogo y geofísico Michael Mann, quien manipuló la realidad de los cambios climáticos al acentuar el calentamiento del planeta a partir de la era industrial, evitando mostrar cómo en realidad este había comenzado en la época de la Baja Edad Media. De este modo era más fácil defender el carácter antropogénico del cambio climático al ligarlo a la era industrial. La idea de la antropogenia del cambio climático se basa en este diseño, todo lo demás se ha producido por añadidura. Su formulador ha sido acusado de fraude, de inventar datos y de anticientífico.
Dichas imputaciones han llevado a Michael Mann a querellarse contra sus acusadores, en especial contra Tim Ball, un científico que se opone a la idea del carácter antropogénico del cambio climático. El 27 de agosto de 2019, un tribunal canadiense falló contra la pretensión de Mann de que Ball le estuviera difamando por asegurar que el gráfico de Mann era un fraude. Algo lógico si se tiene en cuenta que cuando el tribunal emplazó a Mann a que demostrase cómo había elaborado el gráfico, este se negó. Su modo de operar es el de demandar a todo aquel que le ponga en cuestión, ya que está respaldado por abundantes recursos económicos para afrontar las causas. Con frecuencia, sus detractores no lo están. Pero cuando alguien le sostiene la demanda, el señor Mann pasa por tragos muy difíciles, porque sus afirmaciones se muestran ciertamente endebles. No parece que con sus pruebas y métodos de datación esté en condiciones de mantener lo que afirma ante un tribunal, algo que cuestiona de modo frontal el enfoque ideológico y el negocio del cambio climático. Por supuesto, el silencio de los medios de comunicación ha sido atronador. Don Alex, un tío es un científico, es citado ante un tribunal para que demuestre una tesis y dice que se niega a demostrarla, sí, y que el tribunal debe fallar a su favor. O sea, es algo verdaderamente fabuloso. Bueno, antes del dibujito de Michael Mann y su palo de hockey, hay que decir que lo que hace esta gráfica de Michael Mann es borrar lo que hasta entonces tenía la ONU y todo el mundo como una gráfica seria. Es decir, el periodo cálido medieval lo borra de cuajo. Sí, sí, es lo que se ha explicado, que empieza en la Baja Edad Media. No sé en qué fecha, no sé si en el 88 en 1888 creo que empiezan a tomarse registros de temperaturas. Pero sí, pero anteriores no había. Entonces, lógicamente, tienen que saber investigar, ¿no? Sin tener registros recientes. ¿Cómo se hace? Se hace con unas cosas que en climatología, meteorología se llaman proxies, que son, digamos, unos medidores que pueden hacerte calcular ciertos parámetros de calor, ¿vale? Concretamente, el hielo fósil es uno de ellos y otros son los anillos de los árboles. La dendrocronología, que se llama. Sí, exacto. Los anillos de los árboles, según el ancho de los anillos, pues tú calculas si ha habido más o menos calor. ¿Qué ocurre? Que no todos los árboles sirven para esto. Bueno, se le ha pedido al señor Mann, que se ha hecho rico con esto, desde el mundo académico directamente, se le ha pedido por activa y por pasiva miles de veces que aportara las pruebas de su famoso gráfico. El gráfico de Mann va, cae en picado, pum, 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 hasta que llega la revolución industrial, y en la revolución industrial sube como un palo de hockey hasta el día de hoy. Bien, pero resulta que la gráfica verdadera tiene periodos cálidos en Egipto, en la Roma clásica, en los romanos, en la Edad Media, donde el hombre construye sus catedrales, ¿verdad? Bueno, ya la Edad Media, Baja Edad Media. La Baja Edad Media, la parte final. Bien, es decir, siempre que ha hecho calor, la humanidad ha medrado. Bueno, pues el registro que teníamos, incluyendo la Edad Media, que subía el pico de calor cuando no había revolución industrial, no había combustibles fósiles y por lo tanto no había CO2 antropogénico de ningún tipo, porque a los carboneros que quemaban, hacían carbón y tal, no se les podía culpar del clima, ¿no? Bueno, pues eso lo borra Mann con unos proxies y resulta que se niega a dar los datos de qué sistema, porque nadie ha podido reproducir el dibujo de Mann. Ningún científico ha podido reproducir lo que Mann dice en su gráfica. Y el problema es que todos los estudios climatológicos citados en cualquier artículo científico y revisado por pares se basa en la curva de Mann, en el dibujito de Mann, del señor Michael Mann. Y entonces se le ha pedido por activa y por pasiva. Le han acusado de estafador, de engañador, de falsario, de mentir. Él se ha querellado contra todo el mundo hasta que llegó el profesor ya jubilado de la Universidad de Winnipeg, el profesor Tim Ball, meteorólogo él, y le dijo: es usted un estafador y usted
se lo dijo en inglés, belongs to Penn State, no State Penn. O sea, usted debería estar en la penitenciaría del estado de Pensilvania y no en la Universidad de Pensilvania. El otro se enfadó muchísimo y le plantó un juicio. Y Tim Ball, como pudo, porque claro, es profesor universitario, no tiene el dinero, no dispara con la pólvora ajena que dispara el señor Mann del IPCC. Claro. Claro, y que puede pagar todos los juicios del mundo. Bien, juicio en Canadá, porque el Tim Ball es de Canadá. Y la corte canadiense, después dice, bueno, vamos a hacer un aplazamiento, no sé qué, y entonces Tim Ball dice, bien, no tengo problema en pactar el aplazamiento siempre y cuando el señor Michael Mann aporte las pruebas con las que este gráfico está hecho para saber si es verdad o no. Y el señor Mann, con todo un científico, le dice a la corte, dice, tienen derecho de autor, copyright. No se lo puedo enseñar. Qué absurdo. Claro, Tim Ball sabía perfectamente qué proxies había usado Mann. Había usado los anillos de 3 coníferas que no sirven para esto. El pino longevo, el pino de Colorado y el pino de Balfour, el cola de zorro. No sirven para esto. Viven en una zona muy concreta de Estados Unidos y no valen como proxy. Él quería a toda costa que Mann confesara, aportara las pruebas de las especies de pinos que había usado. Ya, está claro, para dejar expuesto al público el fraude. Claro. Es decir, había utilizado árboles para que encajaran con una teoría previamente construida. Claro, mientras que todos los estudios anteriores, incluidos los de la ONU y el del propio profesor Tim Ball, demostraban claramente, y creo que lo hemos comentado alguna vez usted y yo, don Fernando, todos los estudios que se han hecho en los hielos árticos, los hielos fósiles prehistóricos a gran profundidad, se taladra el hielo, se sacan unos cilindros y se estudian los gases de metano, CO2, que están contenidos en esos bloques de hielo y toda la variación isotópica, etcétera. Bien, y lo que demuestra eso, y hasta el día de hoy es la única evidencia que tenemos anterior a los registros, es que sube el calor en la Tierra, sube la temperatura cuando ha habido picos de calor y 800 años después, no 800 años después, sube el CO2. Sí, sí. Es decir, que el CO2 no es la causa del calentamiento, sino que es el calor el que luego produce CO2. Está claro, don Alex. Vamos a ver, el clima, para que nos entendamos, es precisamente un ejemplo de un sistema permanentemente cambiante. Es decir, al final hablamos en términos climáticos en función de las estadísticas, de lo estadístico, ¿no? Nadie niega que el clima cambia, si es que precisamente se define como un sistema cambiante. Es decir, lo que está en juego aquí realmente es si la razón del cambio es antropogénica o no, es decir, si tiene un origen del hombre, si está propiciada por el hombre o si no lo está. Lo que hace Michael Mann es llevar, digamos, adaptar el gráfico para que quede de tal manera que parezca irrenunciable establecer el vínculo entre la actividad humana, industrial, y la subida de las temperaturas. Pero la verdad es que, visto en perspectiva, lo que se observa es que hay una subida permanente de temperaturas que procede de una época anterior a la actividad industrial humana, con lo cual no se produce, no parece producirse por lo menos, esa incidencia de la actividad industrial humana sobre el clima. Exacto. Sí, el CO2, tenemos ahora unas 400 y pico partes por millón en la atmósfera. Dicen que no debería de estar por encima de 300, no sé de dónde sacan el 300, sí, sí, porque lo dicen ellos. Y ha habido épocas geológicas en nuestro planeta con mucho verde y con mucha biodiversidad, de 7.000 partes por millón, y la vida florecía. Porque el CO2 es el gas de la vida, el carbono es un elemento de la tabla periódica, no se puede borrar, la vida se basa en el carbono y el CO2 es el gas de la vida. Curiosamente, como le decía al principio, don Fernando, de los 5 gases de efecto invernadero solamente se citan 3, CO2, metano, que tiene un poder calorífico 10 veces más potente que el del CO2, pero que a los 10 años desaparece, no como el CO2, que permanece, ¿verdad? Y los fluorocarbonos, pero nunca se cita al más poderoso, porque estos 3 primeros en la atmósfera ocupan un 1%. Pero tenemos el vapor de agua. Claro, el quinto es el vapor de agua. El vapor de agua, siendo el planeta Tierra un 73% océanos, evidentemente
todo el mundo sabe, si no se lo explicamos gustosamente, el agua tiene 3 fases, es un elemento muy raro, líquido, sólido y gaseoso. Cuando se evapora es gas, y es un gas de efecto invernadero con un poder calorífico tremendo, el que más, por encima de cualquier otro, pero sin embargo a los 3 primeros, que no son nada, un 1% en la atmósfera, les culpan del supuesto calentamiento global. Bueno, estos son ciclos que los ha habido en la Tierra y los seguirá habiendo cuando el hombre desaparezca del planeta. El vapor de agua es el responsable del supuesto efecto invernadero, más que ningún otro, evidentemente porque todo el planeta es agua. Claro. Es que es así. Entonces, si juntamos la actividad solar, la radiación cósmica. Bueno, por cierto, a la profesora Valentina Zarkova le dijeron no, porque están Saturno y Júpiter ahí haciendo fuerza gravitacional y por lo tanto no van a hacer que la actividad solar baje, no sé, bueno, o sea, se inventaron de todo. Las variables orbitales que descubrió el astrofísico serbio Milutin Milankovic y que hablan de 3 parámetros que son de cajón. Orbital, es decir, orbital, la elipse que genera la Tierra alrededor del Sol, que puede ser más redonda o más estirada, más excéntrica. Cuando es la Tierra, cuando la Tierra gira, le toca girar más pegada al Sol, porque siempre el eje mayor se mantiene estable, pero el eje más cercano al Sol, el más estrecho, ese puede estrecharse o alargarse. Cuando la Tierra gira muy excéntricamente alrededor del Sol, pasa muy cerca del Sol. Si a eso le sumas que el grado de inclinación del eje de la Tierra está más inclinado, porque puede variar entre un 1 y un 11%, nada menos. O sea, imagínese usted, si pasa cerca del Sol y el eje está más inclinado a un 11%, y encima ese eje, porque hay 3 parámetros, el eje orbital, el eje excéntrico y luego está el axial, es decir, que el eje uno va girando, pero va girando como una peonza en este sentido o en este otro sentido. Le dedicaremos un programa al Sol. Bien, pues eso, más las nubes y el vapor de agua son los que conforman los cambios cíclicos del clima de nuestro planeta. Ahora estamos todavía saliendo de, ¿cómo lo diríamos? O entrando, mejor dicho, en una nueva época de frío. Pero nadie lo quiere. Bueno, acabamos de hablar del caso de la señora Zarkova. Sí, entonces cuando la elipse es muy excéntrica, las diferencias de temperatura entre las estaciones son muy contrastadas. Los veranos muy cálidos, los inviernos muy fríos. Cuando la elipse es poco excéntrica y el grado de inclinación del eje es muy poco acentuado, entonces, ¿qué ocurre? Que las estaciones son más homogéneas durante todo el año. Es cuando se producen las glaciaciones. En las curvas excéntricas, periodos interglaciares. Y en las curvas abiertas, poco excéntricas, las glaciaciones, las épocas de frío. Bueno, todo eso está súper demostrado. Las teorías ya no son teorías, las teorías de Milankovic están demostradas por los hielos. Coinciden perfectamente los periodos interglaciales que él predijo en 23.000 años. Y a nadie se le explica esto. O sea, todo el mundo se cree lo que dicen los periódicos del cambio climático y te sacan a un pobre oso polar que está filmado en verano, cuando se deshielan las estas y el pobre oso polar que está ahí, que no, hay hierbas con los hielos y tal, la gente dice, no, se están... Mire. Entraremos también en el tema de Al Gore y todo aquello que nos viene durante tiempo. Hablaremos del oso polar, de esos deshielos que parecen fabricados por Coca-Cola. Nos quedan 2 minutos. Como siempre, don Fernando. 2 minutillos. ¿Cómo terminó la cosa del señor Mann? Bueno, ante los tribunales. En Canadá le ha tocado pagar, porque se ha negado a aportar las pruebas, entonces le ha tocado pagar costas y le han condenado por todo. Oiga, yo no tenía muy buena idea de Canadá, así en general, por muchas cosas, desde el frío que hace hasta por el señor que manda allí, por en fin, muchas cosas, pero me están empezando ya a caer mejor con estas cosas que pasan últimamente. O sea, que le condenan al señor Mann, en puro sentido común, aplicación de sentido común, por no mostrar sus pruebas que estaban amañadas, como decimos, pero en fin, que hay un fallo contra él. Pero repito, todos los estudios climáticos a día de hoy se basan en el dibujito del señor Mann. Claro, es que es gravísimo por esa razón. Claro.
es que es un fraude a la ciencia, yo creo que mayor que el de Piltdown. O sea, es una cosa impresionante esto. Y, Sí. y dentro de poco creo que afronta un juicio en Washington contra otro científico también por lo mismo. O sea, pasa que como le pagan los juicios, como dispara, Claro. como he dicho antes, con pólvora ajena, pues a vivir. Y sigue postulándose y sigue diciendo que si el cambio climático, que si va a subir 7 metros el agua, que si... O sea, sigue en el mismo cuento. Me gustaría acabar con una cosa que siempre hemos citado aquí. Uno de los mayores promotores de este progresismo y tal del cambio climático fue el señor Obama. Hay que recordar que se gastó 15 milloncitos de dólares en una casa en la isla de Martha's Vineyard para todos los ricos de Estados Unidos. Frente a la costa noreste de los Estados Unidos. Exactamente. Una isla donde no hay un pobre, de verdad. No hay un pobre. Habrá mucho progre, pero poco pobre. Bueno, a pie de playa. Sí. Sí, o sea, se gasta 15 millones de dólares en una isla a pie de playa cuando va a subir el agua a 7 metros. El mismo que promueve la creencia en que el deshielo va a producir una subida de 7 metros, tiene una casa y se ha dejado 15 millones de dólares al borde del mar. Es fabuloso, señor Obama, ¿verdad? Y como él, tantos y tantos falsarios que les están engañando a ustedes. A otros pues no nos engañan tanto, y por eso les trasladamos a ustedes las ideas, porque para que por lo menos, si no se alisten en este lado de la disidencia, que yo creo que es lo más recomendable para la salud mental, en cualquier caso por lo menos les sirva para plantearse que, esta gente nos está contando cosas muy raras, y no me refiero a don Alex y a mí, que puede que también, sino sobre todo a los que mandan, porque que nosotros se las contemos tienen menos recorrido, pero que les obliguen a ustedes a comer esos filetes de alfalfa y les obliguen a abandonar el coche y todas estas cosas, pues no vamos a ser ni don Alex ni yo quienes lo hagamos. Tenemos pendiente, porque acaba de aprobar la Unión Europea, el grillo. El grillo. El grillo, sí señor. El próximo día hablaremos de eso y de otras cosas, y habrá alguna sorpresilla gastronómica. Don Alex, que como todos los días yo le rapto la pipa al principio del programa Y se la queda todo el programa. Y me la quedo todo el programa. Yo no tengo nada en las manos. Para ver si de esta confiscación de la pipa, pues bueno, se hace usted acreedora que se la devuelva. Y todos los programas me hacen lo mismo, le tengo que devolver la pipa a don Alex. Con todo el gusto del mundo. Muchísimas gracias. A usted, don Fernando. Dios mediante, nos vemos siempre. la semana próxima. Un gusto. Y a ustedes, pues lo que les hemos dicho, ya para que vamos a insistir más, y a ver si nos vemos mañana mismo, por la noche a estas horas. Por estas horas acabamos, como unos 50 minutos antes. Muchísimas gracias y hasta mañana.